Patriotas, que Felipe Calderón y Margarita Zavala se están haciendo las víctimas para intentar conmover al pueblo de México y ver si así logran juntar todas las firmas que les hacen falta para que puedan ser un partido político. Y es que ahora Felipe Calderón salió a decir que todo se trata de un boicot en su contra, que le están dando en la torre a propósito y que esto es idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, así tal cual lo está diciendo este señor. Pero, ¿qué es lo que en realidad está ocurriendo con México Libre, con su amiguismo, con el INE, con el pacto entre Felipe Calderón y Lorenzo Córdoba para que México Libre pudiera ser un partido político? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y antes de empezar a hablar de cómo Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala están llorando y están intentando amargarnos el día a nosotros los mexicanos, como si a nosotros nos afectara la tristeza de ellos, pues quiero invitarlos a que vayan a nuestro nuevo canal, que es La Patria Grande. En el primer comentario se van a encontrar el link de uno de nuestros más recientes videos para que también se suscriban y nos ayuden a llegar a más personas con esa información. Y ahora sí, mis queridos amigos, es que después de que estuvieron pariendo chayotes para poder juntar todas las firmas que necesitaban y que México Libre se hiciera un partido político con el único fin de que Felipe Calderón se pudiera sentar nuevamente en la silla presidencial, pudiera estar nuevamente al frente de México con la imagen de Margarita Zavala, pues sabemos que sería ella la que asumiría el cargo como presidenta de México. Resulta que después de todas las tranzas, después de todo el amiguismo con Lorenzo Córdoba y con el INE, quien estaba solapando un verdadero fraude en cuanto a recaudación de firmas, en cuanto a un sinfín de cositas ahí chuecas para que, lo digo, México Libre pudiera ser un partido político, resulta que ahora Felipe Calderón está diciendo que él es una pobre víctima más de las circunstancias aquí en México. Pues según él, todas las firmas son ciertas, no hubo un fraude. Según él, todas las asambleas se llevaron en tiempo y forma y ahora le están robando a los militantes. Así tal cual lo dijo Felipe Calderón, pero vayamos a ver la siguiente información. México Libre acusa de boicot, se queja ante el INE por robo de militantes. Malas noticias para los Calderón Zavala. Después de haber presumido en redes que México Libre ya había alcanzado el requisito mínimo para ser considerado partido político, resulta que de acuerdo a un reporte elaborado el 4 de febrero del INE, la asociación tiene 22 asambleas que no cumplen preliminarmente con los requisitos y solo 208 sí lo harían, lo que quiere decir que han perdido afiliados que los dejarían en el 80.4% del mínimo de afiliados que necesitan. De acuerdo con un escrito distribuido a todos los consejeros electorales, México Libre aseguró que al menos 16 distritos sus asambleas han perdido un quórum necesario para ser validadas, ya que sus asistentes han acudido a las de otros partidos en formación. Por lo que México Libre señala un boicot en contra de las afiliaciones que han alcanzado. En entrevista con Milenio, Fausto Barajas, coordinador nacional de México Libre, señaló que han detectado que algunos casos, organizaciones que no carecen de posibilidades reales para obtener el registro, sospechosamente registran a gente que ya se había afiliado con ellos previamente. De acuerdo con reporte del INE de febrero, las 7 organizaciones que han presentado el mayor avance en la celebración de asambleas o registro de afiliados han perdido en su conjunto 178 asambleas de forma preliminar.
Por esto fue que Felipe Calderón y que Margarita Zavala empezaron a intensificar su participación en redes sociales, su participación para convocar a la gente a que se estuviera afiliando a ellos. Sin embargo, pues va pasando el tiempo y la meta les va quedando muy larga. Y es que hace unas semanas estábamos hablando de cómo era muy sospechoso que en cuestión de 7 días hicieran prácticamente todas las firmas que les hacía falta cuando tienen sus antecedentes de ser unos verdaderos delincuentes. Felipe Calderón es bien sabido, se robó unas elecciones y para las elecciones pasadas Margarita Zavala estuvo falsificando firmas del padrón electoral para poder ser candidata independiente. Por lo tanto, era más que evidente que aquí había chanchullo, que aquí había fraude y que ellos no estaban siendo completamente honestos, estaban destapando muchas dudas. Ahora salen con que todo se trata de un boicot en su contra para que ellos no puedan crear su partido político. Pero resulta, mis queridos amigos, que además de que están afiliando personas que ya están afiliadas en otros partidos o que tienen intereses en otros partidos políticos, por lo tanto se descarta por completo la afiliación en México Libre, resulta que la mayoría de sus seguidores en redes sociales son nada más y nada menos que unos bots. Es decir, Felipe Calderón y Margarita Zavala se ven muy populares en Twitter, en Facebook, parece que la están rompiendo, pero en realidad ellos están pagando para que sean bots los que repliquen y comenten todo lo que ellos publican, los que estén brindando su apoyo a estas personas. Un patrón persigue a México Libre en la red. Son perfiles anónimos y con menos de 100 seguidores. La agrupación Libertad y Responsabilidad Democrática AC, conocida como México Libre, reunió a unos días de que venciera el plazo el 26 de febrero las firmas necesarias para concluir el trámite ante el INE y ser un nuevo partido político. Las 233.945 firmas que tuvo que reunir para este propósito no se ven reflejadas en la popularidad que este partido genera en Twitter, una de las plataformas con mayor discusión política en México, donde la cuenta oficial de esta organización tiene 48.800 seguidores al corte de esta nota. Sin embargo, el rechazo que produce en estas plataformas le genera visibilidad y peso en sus perfiles oficiales, según un análisis realizado por Metadatos. El número de seguidores que presenta México Libre en Twitter corresponde al 20.8% de las afiliaciones que requirió para consolidarse como partido político. Pero queda en incógnita el número de cuentas inactivas, apócrifas o bots que aportan un peso a esta cifra. Este tipo de cuentas está presente en todos los grupos políticos y la plataforma es consciente de ello, por lo que en 2018 Twitter anunció que había realizado una purga de seguidores inactivos de todas las cuentas y usuarios. Pero el uso de estos perfiles, ya sea mediante herramientas automatizadas o por usuarios reales que las operan como parte de estrategia de campaña, continúa y genera impacto en la percepción sobre las agrupaciones políticas. Pues es así como se llevó a cabo un análisis y se encontró que la mayoría de las personas que siguen tanto a México Libre como a Felipe Calderón como a Margarita Zavala son nada más y nada menos que unos verdaderos bots. Pues esto está ocurriendo luego de que Felipe Calderón saliera a burlarse del presidente López Obrador y dijera que nuestro mandatario federal estaba temblando de miedo porque México Libre se llegara a instaurar como un partido político. Calderón asegura que AMLO está temblando de miedo por México Libre. Felipe Calderón asegura que el presidente López Obrador está preocupado porque México Libre se puede convertir en partido político, toda vez que varias veces a la semana recuerda el avance de la organización y según el michoacano, el presidente refleja la preocupación. Durante una visita a La Paz, Baja California Sur, el expanista dijo que el presidente López Obrador muestra que tiene miedo porque su gobierno autoritario no se consolide, además por los malos resultados que está teniendo en seguridad y economía y las quejas que ha tenido por la cancelación de programas en las estancias infantiles y el Seguro Popular.
Y bien, pues esto fue lo que señaló Felipe Calderón. Ahí a la par dijo posteriormente que estaban buscando tener más firmas de las que el INE les estaba solicitando para que luego, después de que se estuviera verificando, tuvieran menos probabilidad de que les tomaran algunas firmas. Sin embargo, pues eso fue completamente inevitable. Y es que el que tranza en México se va a quedar detenido, es decir, no va a avanzar. Aquí el dicho ya no es el que no tranza no avanza. Ahora con el presidente de México, ahora que él se está encargando de que todo se esté llevando a cabo por las vías legales y no por corrupción, el refrán o el dicho va a ser el que tranza no avanza. Y así es como tiene que ir creciendo y como ir avanzando México. Hoy estamos viendo con Felipe Calderón, quien se va a quedar con las ganas de ver que México Libre sea un partido político, pues la situación no está saliendo como él quería, y podrá llorar, podrá hacer muchos berrinches, podrá lanzarse en contra del presidente López Obrador, podrá burlarse de las frases de nuestro presidente López Obrador, estarse burlando de él, intentar humillarlo, intentar hacerlo quedar mal. Pero el pueblo de México no es tonto. El pueblo de México ya se dio cuenta qué clase de personas son los Calderón Zavala, y difícilmente el pueblo de México va a volver a poner la nación entera en manos de este par de delincuentes de cuello blanco. El expresidente Felipe Calderón criticó la respuesta, una serie de respuestas que el presidente López Obrador ha estado dando acerca del tema de la protección a las mujeres. Felipe Calderón se ha burlado muchísimo. Dice Felipe, espérense, es mejor esta, tenemos que seguir moralizando, purificando la vida pública, Esto como para que nos intentemos olvidar de que pues sí, la situación en cuanto a la protección de mujeres está muy difícil en este momento, son más los números rojos que los números negros, tristemente, pero esta situación empezó a ser así desde que el señor era presidente de México. Y no vamos a entrar ahorita en ese tema, sigamos hablando de cómo Felipe Calderón pues intenta hacer que México Libre sea un partido político a costillas de estarse yendo en contra, con burlas, con amenazas, con advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así el señor pretende que el pueblo de México le vuelva a dar un voto de confianza. Felipe Calderón lanza amenaza al presidente López Obrador. Calderón Hinojosa, expresidente, amenazó al presidente actual López Obrador, Ejecutivo Federal, por diversas acusaciones y externó: aquí te voy a esperar. Esto lo hizo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, un chayotero que por supuesto se iba a prestar a este tipo de prácticas. Pero pues bien, mis queridos amigos, afortunadamente por el bien de México, todo parece apuntar a que el comandante Borolas y Margarín Zavala se van a quedar haciendo chile con el rabo, pues no van a poder concretar sus sueños de imponerse nuevamente como presidentes de México. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.